Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. El amor que no se rinde. El mensaje del profeta Oseas comienza con una historia fuerte y conmovedora. A través de su propia vida, Oseas nos enseña cómo el amor de Dios es más grande que nuestra infidelidad. Su matrimonio, lleno de dolor y desilusión, se convierte en una imagen viva del amor de Dios hacia su pueblo. Un amor que sufre, pero que no se rinde. Israel se había apartado del Señor, había buscado otros dioses, había olvidado sus mandamientos y se había llenado de injusticia. La adoración se había vuelto vacía, los sacerdotes ya no guiaban con rectitud, la justicia se había torcido y la moral estaba perdida. Todo parecía sin esperanza, pero en medio de ese caos, la voz de Dios seguía diciendo: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas 11:4. A pesar de la rebeldía de su pueblo, Dios no los rechazó. Su enojo no duró para siempre, porque su amor es más grande que el pecado. En el capítulo 14 promete: yo sanaré su rebelión, los amaré con amor puro. Es como si Dios dijera: ustedes me han olvidado, pero yo no puedo olvidarme de ustedes. Esa es la esencia del mensaje de Oseas. Un Dios que ama incluso cuando su pueblo lo hiere. Un Dios que corrige, sí, pero también que espera con ternura. Un Dios que no se cansa de llamar, que invita a volver, que quiere restaurar lo que se ha roto. Dios le dice a su pueblo: te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Oseas 2:14. En ese lugar de silencio y prueba, Él quiere renovar su relación con nosotros, recordarnos que seguimos siendo suyos. Y al final de todo, Dios promete: tú eres mi pueblo. Y su pueblo responde: tú eres mi Dios. Oseas 2:23. Este es el corazón del libro de Oseas. Un Dios que no deja de amar. Un amor que no se rinde, aunque le duela. Un amor que siempre busca restaurar. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Pineda Tul. Buenos días, bienvenidos a su programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Buenos días, mis hermanos. Nosotros somos la familia Pineda Tul y hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes el tema las funciones de la mujer en la familia. Para nosotros cada día que nos toca compartir es un privilegio, la verdad, de parte del Señor, porque es ese aprendizaje constante que el Señor nos permite de buscarle, de poder madurar como familias, como pareja, como hijos, como esposo. Y realmente usted y yo tenemos la oportunidad de madurar a través de la palabra y de lo que el Señor trae cada día a nuestras vidas. Y la verdad es que queremos hacerles la invitación a cada uno de ustedes a que puedan acompañarlos los días sábados a nuestro discipulado familiar en la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí los vamos a estar esperando con mucho gusto. El día de hoy queremos pasar de lleno a lo que es el tema de la función de la mujer. Y como podemos darnos cuenta, la mujer tiene muchas funciones especiales en la familia,
como hija, como madre, como esposa, como abuela, ¿verdad? Entonces, pues realmente cuando lo llevamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta cómo el Señor, desde que crea a Adán, crea a Eva, les empieza a dar funciones, les empieza a dar atribuciones, les empieza a dar un sentido al día a día que hacían cada uno de ellos, ¿verdad? Pero muchas veces el pecado del hombre, muchas veces empezaron a distorsionar la idea y el propósito que el Señor tenía para cada una de sus vidas, ¿verdad? Y como podemos ver en el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta cómo las familias, cómo las mujeres tenían ese propósito del Señor en cada una de ellas. Y la verdad es que empezamos a ver cómo las familias monógamas, que de un solo esposo y una sola mujer, empezaron a tener ciertas diferencias en cuanto a familias que tenían varias esposas que eran polígamas, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a estudiar el Antiguo Testamento y empezamos a ver cuando el Señor Jesús viene y empieza a hablar, a predicar, y muchas mujeres se acercaban y había muchas formas de rechazar en la parte grecorromana. Había muchas formas de rechazar a la mujer por algunas atribuciones o estaba limitada prácticamente. Entonces, cuando Pablo viene y empieza a decir, no es así, los dos delante de los ojos del Señor somos iguales, pero tenemos diferentes atribuciones, tenemos diferentes funciones, y eso es lo que hoy queremos enfocarnos nosotros a la función que tiene la mujer en la familia. Entonces, eso es bien importante ustedes, porque cuando nosotros podemos venir y empezar a buscar, empezamos a buscar versículos en la Biblia, y algo que nos atrajo mucho la atención es cómo la mujer es llevada a una posición muy bonita, ¿verdad? Cuando uno mira en Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Sí, la verdad es de que, como mencionaba Ever, cuando uno empieza a estudiar el rol de la mujer dentro de la familia o el matrimonio, la verdad es de que yo creo que Dios a nosotras las mujeres nos dio muchos dones muy especiales, ustedes, y que a veces creo que o pasamos desapercibidos, o creo que por estar muy afanadas o muy ocupadas en muchas cosas, dejamos de ver todo eso que Dios ha puesto en cada una de nosotras. La verdad es de que cuando nosotros empezamos a estudiar la mujer de Proverbios 31, miren, la verdad es de que yo creo que todas las que somos mujeres, cuando leemos la mujer de Proverbios 31, dice uno, Señor, esa es la mujer que yo quiero ser, ¿verdad? Esa es la mujer que yo quiero ser en mi casa. Esa es la mujer que yo quiero, que quiere sembrar, ¿verdad? En su familia, en sus hijos, en su esposo. Y qué bueno que ese sea nuestro anhelo, pero muchas veces también tendemos a frustrarnos, porque cuando leemos a la mujer de Proverbios 31 era tan perfecta, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar que no podemos ser la mujer de Proverbios 31 si no buscamos a Dios, ¿verdad? Como primer lugar o como prioridad en nuestra casa, en nuestra familia, si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, porque la verdad es de que con nuestras fuerzas somos muy limitadas, mi hermana. La verdad es de que con nuestras fuerzas hay muchas cosas, o a veces nos vemos y decimos, no, yo no soy capaz, yo no puedo, o inclusive tendemos a afanarnos en cosas vanas de esta vida porque no vemos ese potencial que Dios nos dio a nosotras como dadoras de vida, como personas que nutren su hogar. Y la verdad es que es una gran bendición ser mujeres, ser esposas, ser madres, ser hijas. Dios nos ha dado dones especiales. La verdad es que ha puesto en nosotras inclusive esa creatividad, ¿verdad? Que como mamás, como esposas, eso de querer a veces, por ejemplo, tener a nuestros esposos con su ropita limpia, el que nuestros hogares se sientan un hogar y no sean solamente casas y edificios, es realmente
de ese don que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Y la verdad es de que a veces no lo ponemos en práctica porque estamos muy afanadas en muchas cosas. Y cuando empezamos a leer todo lo que la mujer de Proverbios 31 dice, con mi esposo empezamos a descubrir de, ¡ah, qué bonito! Por ejemplo, si quieren, vamos a iniciar en el verso 31. Perdón, es el capítulo 31. 31. Algo que queríamos recalcar es qué importante es ustedes en los proverbios. Cuando empezamos a ver Proverbios 1, empezamos a leer los proverbios de Salomón, le decimos a nuestros hijos. Y cómo empieza Proverbios 1 y empieza a hablar de un padre a un hijo. Y en Proverbios 31, ya para cerrar, se podría decir la guinda del pastel, exalta esa labor de la mujer como madre a un hijo. Miren, y es bien importante. Y cuando nosotros leemos el capítulo 31, es como que fuera un poema a ustedes, porque realmente se divide en dos partes y nos llama mucho la atención porque le habla una madre a su hijo y hay unos principios que lo instruye. que dicen que se refería, hay unos que dicen que es al rey Ezequías, otros que dicen que es una forma de mostrar al rey Salomón, otros dicen que es un personaje ficticio, otros dicen que es un rey de un lugar de Masa, pero cuando uno empieza a revisar y a ver cómo la madre instruye al hijo, ustedes, ella le empieza a dar esa parte. Si quieren, si ustedes tienen su Biblia ahí, pueden compartir con nosotros, ir leyendo, porque miren, yo creo que de esa manera nosotros vamos a ir llevando todo lo que se dice a la palabra del Señor, porque realmente cuando leemos en Proverbios 31, habla de una exhortación a un rey. Dice, palabras del rey Lemuel. Dice, la profecía con la que le enseñó su madre. Dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a la mujer tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Miren qué importante las advertencias que hace una madre a un hijo. Cuando empezamos a ver eso, le digo a mi esposa, mira, ella estaba preparando un rey. Ella estaba teniendo esa función de madre, sabiendo que era un rey al que iba a educar. Y le digo, el Señor pues nos llevó a, cuando nos dice la palabra, ustedes son linaje escogido, ustedes son nación santa, ustedes son hijos de rey, entonces nuestros hijos son hijos de rey también. Y la función que una madre tiene, a un hijo, mira, ten cuidado, mira esto, míralo. Pero como decía mi esposa al principio, esta mujer tenía una característica principal que fue que vivió en el temor del Señor. Y eso fue lo que llevó a preparar a su hijo. Y le digo, mira qué importante es esa labor de la mujer, de saber de que lo que está instruyendo en su casa son hijos del rey, son príncipes del pueblo del Señor. Y cuando uno empieza a tener la conciencia y de caer en la realidad de que nuestros hijos no son nuestros, es heredad del Señor. Entonces, la función que tiene esta madre, miren, me da, porque ella le dice, mira, no des a la mujer tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y en pocas palabras le está diciendo, no, tú no naciste para no ser un rey. Tú no puedes hacer algo que no le pertenezca a lo que tenga que hacer un rey. Y en pocas palabras, si eso lo traemos al contexto actual, muchas veces las madres o los padres en el hogar estamos, mijo, tú no puedes hacer eso. Tú eres hijo de pacto. Tú naciste sellado. El Señor de antes de la fundación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ministrar esas palabras a nuestros hijos, como lo hizo la madre de Lemuel, porque dice que la profecía con la que enseñó su madre. Y hoy por hoy nosotros sabemos que la palabra profética es nuestra Biblia. Podemos profetizarle a nuestros hijos la palabra. Miren, y eso requiere constancia, eso requiere esfuerzo, y eso es lo que esta madre tenía, como ella instruía a sus hijos. Y le dice, mira,
aléjate de las mujeres y ni tus caminos, y dice, no des tus caminos a las mujeres porque destruyen reyes, pero dice, no es de los reyes, Lemuel, y le vuelve a recordar, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Le estaba dando Identidad. Tú no eres para beber y tú no eres para... Y cuando uno empieza a ver esto en un proverbio de Salomón, uno empieza a imaginar a David. Uno empieza a imaginar las consecuencias que tuvieron muchos de los reyes, muchos de los jueces, muchas de las... Cuando uno se va a la historia antigua y empieza a ver familias polígamas, empiezan a ver cuando se le da esa entrada a estas advertencias que hacía la madre de Lemuel, y empiezan a ver esas entradas y empiezan a portillar el pórtico de la familia. Qué importante es instruir a los hijos de esa manera. Entonces, parte de la función de una mujer, podemos ver aquí en Proverbios 31, en estos 3 versículos ustedes podemos ver de que ella da advertencia. Y cuando da advertencia no solo dice, mira, no lo hagas, da guianza y educa. Miren qué función más importante, el poder guiar a sus hijos y educar a sus hijos. Pero al principio nos da la clave con la palabra. Dice con la profecía. Dice, pero hoy usted y yo entendemos que es la palabra del Señor. Entonces, una de las funciones principales, ya trayéndolo al contexto actual, es cómo está usted educando a sus hijos. Instruyendo. Cómo los está instruyendo. Y acordémonos también de que parte de guiar a los hijos o instruir a los hijos no es en mi propia prudencia, no es en la propia prudencia de lo que esta madre estaba haciendo, es a través de Cristo. Y si nosotros no nos llenamos del Señor, si nosotros no nos llenamos de la palabra del Señor, si nosotros no nos sometemos al temor del Señor, ¿cómo estamos guiando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Y aquí tenemos una función esencial, ustedes. Cómo una madre prepara a los hijos para llevarlos al reinado. En este caso sería el reinado, pero cómo usted los va a presentar delante del Señor. Cómo estamos presentando a nuestros hijos delante del Señor. Mire qué importante la función que tiene la mujer en el hogar. De la de Proverbios 31, cómo guía, cómo educa y cómo limita a los hijos. No es que no lo puedas hacer. Hijo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Eso en pocas palabras le estaba diciendo la mamá de Lemuel. No te conviene eso porque tú eres rey. No te conviene, no puedes hacer eso porque tú vas a un reinado. Y desde ese momento, como decía mi esposa, se le está dando una identidad a los hijos. Y eso es lo que cada día la mujer de Proverbios 31 trataba de instruir a su hijo, diciéndole a él quién era él. Y por eso ahí hemos estado hablando estas semanas de qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Creo que nuestra hermana Marilyn hablaba el día miércoles, muy importante. Y cómo decía eso, ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Será que los estamos disminuyendo a través de lo que le decimos? ¿O los estamos reafirmando en la palabra del Señor? ¿O les estamos diciendo, mira, hijo, tú sos nación santa, tú eres pueblo adquirido, no puedes hacer eso? Y si lo hiciste, pídele perdón al Señor, arrepiéntete. Porque entendamos de que nuestros hijos están en el proceso de que el Señor sea revelado. Bueno, cuando tenemos hijos pequeños, que el Señor se les revele a sus vidas. Y nosotros tenemos que verlos de manera intencional. Y era lo que la mujer hacía. Darle identidad a sus hijos, para que el día que ellos tengan esa experiencia personal con el Señor, ellos puedan saber hacia dónde van, saber quiénes son ellos y saber qué es lo que el Señor quiere para sus vidas. Sí, siguiendo con el elogio de la mujer virtuosa, dice en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y yo me quería detener en el versículo 15 porque la verdad es de que la primera parte del versículo 10, la forma en que dicen mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo creo que esto, más que tal vez anhelar una perfección, también nos confronta en pensar, ¿realmente somos a veces esas mujeres virtuosas? O a veces somos esas mujeres necias. Yo escuchaba una hermana predicar acerca de la mujer virtuosa y ella decía, yo creo que si hablamos de la mujer virtuosa, vemos que era una mujer, la verdad es que bastante sabia, con actitudes bastante perfectas, pero ella decía, humanamente no podemos ser perfectas, bueno, realmente nunca vamos a ser perfectas, pero la forma en que hablan de la mujer virtuosa da a entender que Dios era el que, o sea, ella dejaba usar su vida para bendecir a su familia, que Dios fuera el que la bendiciera, o sea, que Dios bendijera a su familia a través de ella, por la forma en que hablan de, por ejemplo, cuando dice el corazón de su marido está en ella confiado. A la hermana, yo creo que eso nos confronta porque tal vez en algunos momentos en nuestro matrimonio, tal vez el corazón de nuestro esposo no se ha sentido confiado en el nuestro. Tal vez a veces en vez de ser o sea, para que ellos puedan tener esa confianza en nosotros, muchas veces a veces manipulamos esa confianza. Muchas veces así que nuestro pecado, nuestra concupiscencia, muchas veces a veces solo mira para lo que queremos de beneficio para nosotras mismas y a veces no miramos el bienestar de nuestra familia y el bienestar de nuestro esposo. Y la verdad es de que cuando uno empieza a leer la mujer virtuosa, usualmente nos lleva a morir a nosotras mismas, porque el darnos de tal forma por nuestra familia que realmente muero yo a mí misma y permito que sea Dios el que me use y el que trabaje a través de mí para ser de bendición para mi casa y mi familia, realmente es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Realmente es una de nuestras funciones principales, ustedes, porque lo que Dios hace a través de nosotras como mujeres es bendecir realmente a nuestra casa, bendecir a nuestro legado, bendecir nuestra familia. La forma en que aquí dice, se levanta aún de noche, es una mujer esforzada, es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una mujer que no es orgullosa porque piensa solo en sí misma, sino piensa en el beneficio, en el bienestar de su familia, en esa parte de nutrir su casa, y nutrir me refiero a escuchar a su esposo, a ser esa persona que aconseja, que en vez de ser esa gota perenne para criticar a nuestro esposo o para criticar a nuestros hijos, podamos ser ese oasis que realmente cuando nuestros esposos regresen a casa, lleguen a casa, quieran regresar a casa, quieran realmente decir, necesito llegar a mi casa porque ahí me siento bien, porque ahí descanso, porque ese es mi refugio, porque puedo llegar con mi esposa y podemos orar, me puedo desahogar, podemos llevar nuestras cargas delante del altar. O sea, realmente a veces inclusive nosotras hacemos que nuestro esposo quiera ir a Cristo o a veces los alejamos del Señor diciéndoles, no vayamos a la iglesia, ¿para qué? Mira, tengo mucho que hacer, estamos muy ocupados, tenemos este compromiso, tenemos el otro compromiso, mira los niños, mira esto, mira lo otro, o realmente llega nuestro esposo a casa y somos ese oasis y le decimos, mira mi amor, vamos al servicio, vamos al discipulado, conectémonos al servicio. O sea, realmente somos también como ese medio para que, mira, nos unamos y oremos
o realmente a veces solo somos piedras de tropiezo, y realmente no es que seamos piedras de tropiezo como tal, sino porque a veces nuestro orgullo es más grande, a veces lo que creemos que es correcto, que está bien, pero solo me beneficia a mí, porque yo no he muerto a mí misma, sino sigo pensando que yo tengo que realizarme yo, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O realmente yo estoy dejando que sea el Señor el que me use para hacer de bendición a mi casa. Cada vez que uno lee la mujer de Proverbios 31, yo creo que todas decimos, wow, qué lindo. Pero cuando pensamos en el proceso que la mujer de Proverbios 31 tuvo que pasar, tuvo que vivir, tuvo que morir a sí misma, tuvo que, a veces tal vez cansada, levantarse y dar esa mía extra por sus hijos, por su casa, porque realmente ahí dice sus hijos le alaban, pero cuando uno se pone a pensar en sus hijos le alaban, tuvo que haber sido después de que sus hijos se sintieran bien, crecieran, vieran la recompensa de la bendición que fue tener una mamá esforzada, sabia, que realmente cuidaba de la heredad. La verdad es que cuando seguimos leyendo dicen a partir del 16, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y en el 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. En el 19 dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Amén. Qué importante es ahí cuando mi esposa habla ahí el 18, porque aquí prácticamente está dando las características que tenía esta mujer. Y realmente empezamos a ver esas dos partes, ¿verdad? Ustedes del 1 al 9, empieza a hablar la madre al hijo, y del 10 al 12 empieza a hablar de la mujer virtuosa. Y nos llama la atención porque realmente cuando uno busca la palabra virtuosa, en el hebreo es yagil. Y dice, y repite, ¿verdad? Cuando dice una mujer yagil, pero también cuando leemos en los primeros versículos dice, no des tu yagil a las mujeres, también. Habla de esa misma virtuoso, es valiente, es esforzado, es fuerte, o no des tu fuerza. Y realmente cuando empezamos a ver esta palabra, qué importante, como decía mi esposa, es el proceso que ella llevó. Y muchos dicen, qué bonito, pero realmente el proceso es el que muchas veces uno dice, queremos la bendición. Queremos la bendición, pero no queremos pasar por el proceso. No queremos pasar por el proceso. Y cuando dice, por eso dice, ¿quién la hallará? Es una pregunta muy retórica, ¿verdad? Dice, ¿quién la hallará? Y realmente cuando vemos a esta mujer que estaba llena de sabiduría, y empieza uno a leer el 13, cuando leemos del 13 ahorita hasta el 18, 19, empezamos a ver esas características del hogar, que era proactiva, que era valiente, que era esforzada, que ciñe sus lomos, dice la palabra. Entonces eso es como que, es como cuando uno mira a aquellas mujeres que se remangan la mano, o aquellos hombres que se remangan la mano, y bueno, démosle a trabajar. Y realmente algo que nos llamó mucho la atención fue que ella no tenía egoísmo. Si se dan cuenta, ella fue llamada a servir. Ella, su función, su papel fue a servir. Y eso es lo importante, ustedes, en nuestros matrimonios, porque realmente no es que seamos competencia, no es que yo sea más que uno, más que el otro, sino somos complementarios. El Señor nos diseñó realmente, como dicen algunos cursos, polos opuestos se atraen. Realmente somos tan diferentes, estamos hechos diferentes físicamente, mentalmente, en la forma conductual, en la forma en que pensamos, en la forma de nuestros temperamentos. Somos totalmente diferentes, pero somos totalmente complementarios. Y eso solo lo hace el Señor. Y cuando nosotros decidimos entregarle todas esas diferencias al Señor, todo aquello que es diferente a mi cónyuge, el Señor empieza a transformar todo eso en nuestras vidas. No sé si... Sí, la verdad es de que
cuando uno sigue leyendo, nos quedamos en el 19, pero cuando empezamos a leer en el 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. La verdad es que era una mujer piadosa, mi hermano. La verdad es de que era una mujer que no solo pensaba en su familia, sino a veces pensaba en el necesitado. No tiene temor de la nieve por su familia en el 21, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. En el 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En el 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Pero el 25 me gusta porque dice, fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Y creo que también es una mujer que estaba confiada plenamente en el Señor. Se ríe de lo porvenir, no porque tal vez no tenga miedo al futuro, me imagino yo, sino porque confiaba en quién estaba ella, en quién estaba su confianza, en quién estaba ella cimentada, en quién estaba cimentada su familia. Y yo creo que era porque eso se vestía de fuerza y honor, porque ella sabía a qué rey servía, ¿verdad? La verdad es de que la forma en que describe a la mujer de Proverbios 31, dice uno, nos falta mucho para seguir llenando esos requisitos, ¿verdad? Porque la verdad es de que a veces carecemos de fuerza, a veces tenemos que ser fuertes y valientes, porque a veces tenemos que ser esa fuerza que a veces nuestros hijos y nuestro esposo necesitan. No lo vamos a hacer siempre, a veces también vamos a necesitar nosotros fuerza, fortaleza, y para eso está nuestro esposo también, ¿verdad? Y agarrarnos de la mano del Señor. Pero la forma en que ella vivía tan confiada, pensando y sabiendo que era Dios el que estaba en control de su vida, la verdad es de que llama mucho la atención. Y aquí nos llama también la atención el 23, porque dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y es bien importante porque en la primera parte también habla de que embellece el hogar. Miren qué importante es la función de la mujer, porque no solo es que ella se estaba dando a conocer, sino que embellece a la familia. Cuando las funciones de la mujer están cimentadas en la palabra del Señor y ella está en pro del servir en su casa, en servir a su esposo, a sus hijos, dice que el marido es conocido en las puertas. Es como cuando hablábamos de cuando va bien planchadito, dice. Por ejemplo, hay otros países donde dice, es que se nota que está casado. Se nota que está. Sí es cierto, ustedes hacen esos comentarios. Pero la verdad es de que, o dice, no vive con su mamá. Pero en el 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Yo les decía, esto nos confronta bastante, y no para que seamos perfectas como la mujer de Proverbios 31, pero sí para que nos confronta, para que busquemos ser sabias. Realmente estoy siendo sabia, Señor. A veces realmente tengo clemencia en mi lengua, Señor, o a veces solo hay palabras de crítica, de destrucción, de manipulación, porque de veras, como mujeres, hasta la manipulación a veces es parte de las cosas que creemos que son de nuestra función, pero no son. Dios no nos llamó a nosotros a manipular a nuestro esposo como nosotros queremos, o a tomar decisiones como nosotros creemos que las vemos. Nos llamó a orar por nuestros esposos para que el Señor los guíe a tomar decisiones, nos guíe a tomar decisiones, a luchar por nuestras familias. ¿Cómo vamos a luchar por nuestras familias? Haciendo el bien. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. En el 26 también, regresando al 26, cuando habla cuando abre su boca con sabiduría. Recordemos que los proverbios dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces es ese temor reverente, es ese temor que nos acerca al Señor. Imagínense, o sea, ella abría la boca sabiendo que tenía el temor del Señor, sabía que estaba reverenciando al Señor. Y algo que dice aquí, dice que la ley de clemencia está en su lengua.
Y muchas veces, tal vez, pues, nosotros estábamos, ahí vienen algunas cositas de temperamentos y algunos cursos de temperamentos, pero qué importante es, por ejemplo, no es que yo así soy, yo soy directo, o yo soy directa, podríamos decir, porque yo soy sanguíneo, o soy colérica, y yo soy directa en las cosas, pero realmente mi hermana y mi hermano, cuando uno abre la boca con sabiduría, esta mujer sabía que si iba a edificar, iba a hablar. Por eso, Correcto. aunque sea la verdad, y uno dice, no, yo le voy a decir la verdad porque quiero ser franco. A veces hasta para estorbar el Pero pecado. si uno no va a edificar, mi hermano y mi hermana, mejor quedémonos callados. Sí. Lo mejor es, si usted y yo tenemos algo que decir, decirle, Señor, esto va a edificar. Lo que está saliendo de mi boca va a edificar a mi hijo, lo que está saliendo de mi boca va a edificar a mi esposa, a mi esposo, lo que está saliendo de mi boca va a edificar mi casa. Entonces, procuremos que lo que salga de nuestra boca edifique. Y eso solo vamos a lograr a través de la sabiduría, que es el temor del Señor, ¿verdad? En el 28 dice, se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenle a las puertas de sus hechos. Y en esto quiero recalcar el 28, en la parte en la que dice, sus hijos le llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Yo no sé, pero yo me imagínense para que esa mujer haya desprendido de su esposo, que su esposo la alabe, la admire, porque ella hacía lo bueno, lo correcto, era sabia, era esforzada, cuidaba de sus hijos, los instruía. Yo digo, Señor, ayúdame a ser esa mujer virtuosa, porque yo no sé, yo me imagino que qué lindo ha de ser sentirte que tú hiciste lo que hiciste, o sea, hablaste con sabiduría, te esforzaste, nutriste, creaste un hogar en el que el Señor era el centro, orabas por tus hijos, orabas por tu casa, orabas por tu esposo, y que después de los años tus hijos te puedan decir, mami, gracias por lo que me instruiste, porque me educaste en el Señor, porque tus oraciones me ayudan, porque gracias a tus oraciones el Señor respondió, o que tu esposo llegue confiado y te diga, mira, amor, necesito que tomemos esta decisión, ayúdame a orar, que el Señor nos abra puertas, que el Señor muestre el camino. De veras, ustedes, qué diferente es a venir y tal vez llega el esposo y es como, ya viste, yo te dije, porque lo hiciste, es que, no, tú mira, mejor tú toma esta decisión. Y igual se siente uno de esposa, cuando no tomamos en cuenta a veces a nuestro esposo y tomamos decisiones porque creemos que, yo pienso que así tiene que ser. Y después nos encontramos con aquello de, la cometí un error, ¿verdad? y después, Señor, ¿qué hago? Entonces no tenemos ese respaldo, pero tampoco quisimos sujetarnos, tampoco quisimos darle a nuestro esposo ese lugar. La verdad es que es bien importante entender que dentro de lo que el Señor estableció en su palabra, es crear esa sinergia en matrimonios, ustedes, en hijos, en matrimonios saludables. Pero ¿cómo usualmente logramos eso? Rindiéndonos ambos, rindiendo Él su voluntad y rindiendo yo mi voluntad y buscando ambos la voluntad del Señor. Me encanta donde dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Seremos alabadas no por nosotras mismas, porque nosotras somos pecadoras, somos con mucha concupiscencia, pero seremos alabadas porque tememos al Señor. Y a que tememos al Señor, podemos hacer su voluntad y vamos a buscar hacer el bien, aunque muchas veces eso requiera morir a nosotras mismas. Sí, algo que hay que recalcar aquí, que esta mujer tenía el amor que nos habla Corintios. Y realmente eso es lo que quiere el Señor. Aquí también hay una forma de ver el amor de Cristo a la iglesia, el amor que Dios nos tiene, como dice que como una gallina cubre a sus polluelos. Así es el amor del Señor con nosotros. Y realmente cuando habla de ser alabada, hablábamos con mi esposa, y es porque
esta mujer presentaba a Cristo. Esta mujer era el reflejo del Señor en su casa. Entonces, mis amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos este tiempo y recordemos que tenemos que ser un reflejo del Señor en nuestros Amén. hogares, y realmente las funciones las vamos a encontrar solo en el Señor, solo en la palabra del Señor, a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y eso solo a medida que nosotros nos rindamos como parejas, como esposos. Hermanos, buen día. Les agradecemos estar este tiempo con nosotros. Que Dios nos los bendiga. Y los esperamos ver el día de hoy, sábado, en la tarde, en la Iglesia de Cristo del IMSS Central. Bendiciones. Buenos días. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia del IMSS Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo del IMSS Central.